Un interesante e importante debate se ha abierto luego que el gobierno anunciara la creación de esta comisión contra la desinformación a través de un decreto oficial. Desde sectores opositores dicen que esta instancia podría crear ciertos mecanismos de censura, tema que hoy se abordó de hecho en el Congreso. Estamos en contacto con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Gracias por el contacto, ministra. Hola, Sebastián. Bueno, usted de nada. ¿Cómo están? Usted estuvo precisamente ahí en Valparaíso abordando este tema en la Comisión de Cultura. Fue con la ministra de Ciencias, Aysén Echeverry. ¿Por qué cree que ha habido tantas aprehensiones, ministra, respecto a la creación de esta comisión, en particular desde sectores opositores? Bueno, yo diferenciaría entre lo que son legítimas y atendibles aprehensiones, porque esta es una discusión bien compleja que para ninguna sociedad o país que ha decidido abordarlo, incluso los organismos internacionales que están abordando este fenómeno, le ha sido de fácil resolución. Sí. Y otra cosa es, creemos, esta como especie de tabú que se quiere imponer sobre estos temas en la conversación. Nosotros sí creemos que es importante discutirlo. Creemos que es parte de las preocupaciones que a nivel mundial se han instalado porque la desinformación como fenómeno global y particularmente en plataformas digitales ha impactado democracia, ha impactado ámbitos de salud, la discusión sobre cambio climático, o sea, impacta a las personas. En esto hay que comprender además que es lo que hemos transmitido a los parlamentarios, que cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos fundamentales en torno a la libertad de expresión que están consagrados en nuestro país y en los distintos tratados y organismos internacionales, la libertad de expresión como derecho fundamental de las personas tiene una dimensión individual, que es la posibilidad de que todo ciudadano y ciudadana emita su opinión, se expresen sus ideas, pero también tiene una dimensión colectiva que tiene que ver con el derecho de esas personas también para ejercer su libre expresión, de acceder a información, ¿cierto?, de tener a disposición los elementos para poder generarse juicios, ¿no? Y en ese ámbito la desinformación afecta también la dimensión colectiva del derecho a la libre expresión. Pero esto además, lo que le hemos transmitido a la comisión, ¿qué es lo que es esta comisión de expertos para enfrentar esa información y qué es lo que no es? Y yo quisiera como centrarme en lo que no es. Esta no es una comisión para establecer lo que es verdad y lo que es mentira. No es una comisión que va a recepcionar denuncias sobre posibles fake news o desinformación en las redes sociales o en la coyuntura política. Específicamente. No, es una comisión de expertos que se han dedicado a líneas investigativas en la materia, que han desarrollado teorías sobre esto o que han generado expertise en la materia. Es un conjunto de actores con experiencia del mundo de universidades estatales, privadas, de la sociedad civil, en fin, y que tienen currículum en esto. Y su principal objetivo es asesorar con dos informes, uno para establecer el estado del arte del fenómeno de la desinformación en las plataformas digitales a nivel mundial y en Chile con sus propias particularidades, y luego hacer recomendaciones en dos ámbitos. En el ámbito de la alfabetización digital, que es una de las cosas más importantes, cómo empoderamos a la ciudadanía en el tema de las plataformas digitales, el acceso a Internet, el discernimiento, etcétera, y también sobre temas de regulación o no, porque aquí también había una discusión si es que es necesario regular o no necesario regular plataformas digitales, o exigir autorregulaciones también. Ese punto es importante, ministra. Eventualmente esta instancia podría sugerir que se genere algún tipo de regulación, alguna ley para regular el funcionamiento de las plataformas digitales. ¿Está dentro de su ámbito? O sea, la comisión no tiene la facultad de proponer proyectos de ley. Puede dar orientaciones de debate, de qué cosas hoy día, por ejemplo, no están bien normadas, pero no sugiere proyectos de ley. Tiene que hacer un análisis también comparado de cuáles han sido las buenas experiencias en otros países o malas experiencias, para que nosotros también tengamos las herramientas, ¿no? Porque aquí el tema es que hay tantas preguntas y se vio, por ejemplo, en la comisión de que hay gente, bueno, pero ¿cómo vamos a distinguir, etcétera? ¿Cómo podría esto afectar la libre expresión? Hay muchas preguntas y por lo tanto para nosotros es fundamental que al menos desde la ciencia se nos pueda dar insumos, pueden hacerse las preguntas correspondientes, puedan también tener ciertas respuestas, quizá u orientaciones que nos permitan luego dar el debate político, ¿no?
y decir, mira, acá hay un aporte, pueden haber otro, pero no tiene la comisión, no establece lo que es verdad de lo que es mentira, no propone proyectos de ley. Siempre, además, toda propuesta que eventualmente nosotros llegásemos a considerar o un parlamentario que puede ser regulado por proyecto de ley o normativamente se tiene que ajustar a nuestra Constitución y al resguardo de los derechos fundamentales, ese es el objetivo, y ahí está libertad de expresión, de prensa y derecho a la información. Bueno, lo que ha planteado la sociedad... Y la comisión además no es remunerada. Sí, lo que ha planteado la Sociedad Interamericana de Prensa es bien interesante porque plantea que las comisiones, los observatorios u otras formas gubernamentales de vigilancia siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas que son sesgadas. ¿Qué le parece esa aprehensión que pone sobre la mesa esta sociedad que representa más de 1000 medios a nivel latinoamericano, entiendo? Bueno, primero es que estos expertos y expertas no son de gobierno, porque esta no es una comisión de asesores gubernamentales, es decir, de asesores de gabinete, etcétera, no, son de expertos y expertas académicos que tienen su independencia, su autonomía, que trabajan en instituciones autónomas y que han desarrollado líneas investigativas sobre la materia. En segundo lugar, esto no es una experiencia nueva. La Comisión Europea, por ejemplo, la Unión Europea, tiene hoy día una instancia, no sé si similar, porque es más permanente, esto no es algo permanente, que establece además un código de buenas prácticas con las grandes plataformas digitales. O sea, la Comisión Europea ya tiene una instancia de expertos que han establecido un código de buenas prácticas y además ellos, bueno, sí, ellos tienen hartas regulaciones en términos de las plataformas digitales que nosotros no tenemos. Entonces, no es nuevo y sí las recomendaciones tanto de la OCDE, lo que está interesado también en empujar en esta materia la OEA o la UNESCO, valoran que se generen instancias por parte de los estados para abrir estas discusiones y tener análisis también con evidencia, ¿no? Y no simplemente desde la opinión política, sino que nos podamos insumar a los estados y los gobiernos de aportes que tengan cierta evidencia científica o que vengan de análisis más rigurosos. De acuerdo. Ministra, queríamos aprovechar el tiempo también para poder conversar sobre otros temas y en particular tiene que ver con los antecedentes que han surgido ayer sobre el llamado caso Convenios. Y el reconocimiento por parte del senador Latorre en particular, que él tuvo los antecedentes 10 días antes de que esto se hiciera público a través del reportaje del medio de Antofagasta Timeline. Nos gustaría saber primero cuándo llegan esos antecedentes a manos del gobierno de parte del senador Latorre. No es que no llegan en ningún momento. Yo creo que uno puede entender que dentro de los partidos se pueden levantar ciertas alertas y que hayan tiempos para poder analizar si estas son serias o no, pero en general a nosotros nos importa mucho que si hay representantes de partido o parlamentarios que detecten posibles irregularidades al interior de las instituciones públicas, nos lo hagan saber con cierto grado de diligencia, ¿no? Porque diariamente uno puede tener a nivel regional, a nivel comunal, distintas alertas y procedimientos institucionales de denuncia a Ceremi, a delegado, o etcétera, o a ministros, subsecretarias, y eso se tienen que procesar el nivel que corresponde y en los tiempos que la normativa establece, ¿no? Porque cuando uno toma una denuncia, una posible denuncia, tiene que, como autoridad pública o funcionario público, tener que hacer de esas denuncias una diligencia, que es iniciar una investigación sumaria, un sumario administrativo. Entonces, en general, el llamado es que, entendiendo probablemente algunas análisis y evaluaciones de la seriedad de las denuncias o las alertas, pero que hay un plazo para esa evaluación, pero en general nos interesa que cuando tienen este nivel de gravedad nos puedan poner en conocimiento rápidamente. Ministra, ahora, dada la circunstancia... el Ministerio de Vivienda, como ustedes saben, y es lo que se le comunicó también por parte del Ministerio al Gobierno, que cuando se detecta esta situación, lo que hace el Ministerio, y fue conversado evidentemente, fue establecer inmediatamente la responsabilidad política, al menos, de la autoridad regional. Sí, ministra, ahora... y luego vinieron las otras dos, una de esas a propósito de la subsecretaria que tuvo información anterior, sí, que inició investigaciones dentro del servicio, pero que no alertó en el
plazo deseable, ¿cierto?, ¿Ministra? al ministro sobre esto, y por eso también se hizo valer esa responsabilidad política. Sí, claro, y por eso sale, efectivamente. Ahora, considerando los efectos que ha tenido el caso, ¿fue irresponsable el senador Latorre al no hacer llegar esos antecedentes al gobierno por los canales formales? Es que ¿sabe lo que pasa? Es que yo desconozco cuánta información tuvo él, no puedo entrar en ese debate porque todo en general ha sido medio que trascendidos en la prensa, entonces no me gusta hablar sobre titulares o trascendidos porque no tenemos hasta el momento plena información de cuánto supo, cuánto se le informó a él. No, entonces yo lo que podemos decir responsablemente es que cuando, en este caso, autoridades de partido, ¿cierto?, sobre todo oficialista, pero cualquiera, tiene en su mano información que pueda ser una eventual irregularidad administrativa o incluso, obviamente, también posible delito dentro de lo que son las funciones de gobierno, obviamente que se nos ponga aviso rápidamente para poder actuar y enfrentar estas situaciones. Pero eso como un estándar. Ahora, no me puedo pronunciar en detalle porque no desconozco obviamente cuánta información de detalle tuvo él al respecto. Ahora, esto tiene repercusiones políticas ya, porque desde Socialismo Democrático hablan de un quiebre de confianza, derechamente. Lo ha dicho así Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, y dicen que deja de ser interlocutor válido. O sea, hay efectos políticos de la decisión del senador Latorre de no compartir la información, sea cual sea la que haya tenido, con el gobierno en su momento. Bueno, ciertamente la situación ha sido crítica, pero nosotros esperamos que para contribuir de mejor manera a la situación que estamos atravesando, evitemos los mensajes por la prensa, ¿no? Creemos que en estas cosas es importante asumirlas con responsabilidad, con harta rigurosidad, por lo delicado de la situación, ¿no? Y que porque a veces la información a través de los medios de comunicación se interpreta, se sobreinterpreta y se sobreinterpreta y así no se resuelven los temas. Nosotros entendemos que puedan haber miradas críticas, obviamente, respecto de los partidos oficialistas sobre el actuar del presidente de Revolución Democrática, lo entendemos perfectamente, pero creemos que lo que más necesitamos ahora es evitar mensajes por la prensa y ponernos a disposición en hacer que las instituciones funcionen de la mejor manera posible. Si hay denuncias de carácter administrativo para guardar el buen uso de los recursos públicos, nosotros procederemos y lo estamos haciendo. Si hay nuevos antecedentes, bueno, lo estamos recogiendo y lo estamos poniendo a disposición del organismo correspondiente, sí, ¿no? Si es a Contraloría, si al Congreso Nacional, por solicitud de transparencia, o a la justicia en el caso de que pueda ser configurar algún tipo de delito. Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, que nos permitan trabajar seriamente en lo que estamos empeñados en resolver, es que tengamos la verdad y que haya justicia. Ministra, el senador Latorre ha dicho que Miguel Crispi no estaba al tanto de estos antecedentes que él habría recibido. ¿Usted puede confirmar que efectivamente el jefe del segundo piso, militante importante de Revolución Democrática, asesor de confianza además del presidente Gabriel Boric, no había recibido los antecedentes antes de que se hicieran públicos? No, como le digo, nosotros en La Moneda apenas supimos de esta eventual irregularidad a partir de la toma de conocimiento del Ministerio de Vivienda, convenimos de conjunto iniciar los actos que correspondían, ¿no? Establecer responsabilidades políticas como los actos de carácter administrativo que ha sido de público conocimiento. Sí. Entiendo que se tomaron las medidas administrativas posteriormente, pero mi pregunta apunta a si Miguel Crispi, usted puede confirmar que Miguel Crispi no estuvo al tanto de estos antecedentes. Es que, como le digo, más de hablar de una persona, desde La Moneda... Es que no es cualquier persona, digamos, por el rol que tiene en RD, por eso. Es que pueden mañana preguntarme por otro. Yo les digo, nadie en La Moneda... o sea, una vez que La Moneda tomó conocimiento de esto, actuó con diligencia. Y eso implica a todos, para no personalizar, porque mañana me pueden preguntar por otro, ¿no? Por su militancia. Les digo que esa es la situación que nosotros hemos comunicado. Una vez que tomamos conocimiento de esta eventual irregularidad, nos pusimos obviamente de acuerdo con el ministerio correspondiente para actuar y para hacer todas las diligencias que son de público conocimiento.
Ministra, esto van saliendo antecedentes todos los días, o prácticamente todos los días, respecto a otros traspasos de recursos. No todos son constitutivos de delito eventualmente, pero sí ponen más presión respecto a cómo se han manejado estos asuntos. Y CIPER Chile, en un análisis que hizo de traspasos de fondos a fundaciones, revela que la Fundación Territorios Colectivos, vinculada precisamente a Convergencia Social, su directora era Natalie Campuzano, que es militante del partido, igual que el mismo partido del presidente, recibió también 75 millones de pesos de subvención de la Presidencia de la República para un trabajo en Juan Fernández. Fue un trato directo, digamos. ¿El presidente tuvo conocimiento de ese traspaso de recursos? A ver, es que esto, yo creo que es importante como ser bien responsable y serio en esto. Cada vez que se ponen a disposición por parte de las autoridades correspondientes alertas de posibles irregularidades, lo que le corresponde a la autoridad es poder evaluar y si es que realmente esto da indicios de irregularidad, actuar y tomar decisiones en lo que compete sus funciones. Por eso tiene que funcionar el Estado. El Estado tiene distintas autoridades y responsabilidades. Todos los días posiblemente hay alguna observación, algún reclamo, se evalúa la seriedad de eso, porque hay cosas que aparecen por redes sociales o porque te dijo alguien tal y cual cosa. Eso se evalúa por parte primero del espacio donde eventualmente pueda haber una irregularidad. De acuerdo. ¿Ya? Y por eso cuando uno luego toma conocimiento de que efectivamente pudo haber una irregularidad y no se hizo nada a nivel del servicio, a nivel donde correspondía, es que también desde el servicio o desde la autoridad mayor se inician los procesos administrativos para decir, bueno, qué se hizo, qué no se hizo, qué se hizo mal respecto a esto. ¿Y hay una investigación en torno a esta transferencia en particular? No todo, por eso, en este momento no lo sé, porque tendría que preguntar más detalles, pero probablemente todo lo que tenga que ver con uso de recursos, traspaso de recursos, públicos a fundaciones o organizaciones están siendo revisadas porque la instrucción del presidente es evaluar en todos los ministerios, no solamente lo que está haciendo la vivienda con los convenios de transferencia, sino que en todos los ministerios que no hayan irregularidades. Hay distintos formatos, yo quiero señalar en esto para información de la gente. Sí. No todo traspaso de recursos tiene el mismo, a fundaciones o organizaciones de la sociedad civil tiene el mismo formato que estos convenios de en vivienda. ¿Ya? Porque hay muchos que están normados, donde hay comités de evaluadores, donde tienen requisitos, pasan distintos filtros. Algunos, por ejemplo, son evaluados también a través de los gobiernos regionales. Entonces tienen hartos filtros. ¿No? Entonces no porque hayan traspasos de recursos inmediatamente se genera una irregularidad, no sé si me explico. Y hay mayor o menor discrecionalidad en algunos, ¿no? Porque en este caso hablamos de un trato directo. En este caso, bueno, es que los tratos directos son distintos a los convenios de transferencia, además. Claro. Y los tratos directos también tienen su regulación. Por ejemplo, en montos, no se pueden, depende también del ministerio, cada cual tiene su normativa, pero hay montos, si excede un cierto grado de monto, no puedes hacer trato directo, sino que tienes que hacer un proceso de licitación. ¿Ya? Porque si no, obviamente la Contraloría te lo cuestiona, y ahí obviamente hay otros tipos de sanciones. Sí. Entonces, por eso quiero tratar de decir que hay convenios de transferencia, hay trato directo y hay proceso de licitación. En el caso de estos convenios de transferencia, la regulación que tienen es muy débil y abre mucho a la discrecionalidad. Y por eso el ministro, junto con poner a disposición todos los elementos para las investigaciones, también ha dicho, vamos a mejorar esto porque, si bien tiene, claro, años ya de funcionamiento y ya se ha hecho permanentemente, en este caso, por la baja como normativa o, ¿cómo decirlo?, como criterios de admisibilidad, se prestó para generar esta situación, ¿no? De acuerdo, pero entonces, para prevenir hay que mejorar. Los cuestionamientos surgen también por los vínculos entre las fundaciones, los vínculos políticos de esas fundaciones con quien toma la decisión de asignar esos recursos. Por eso, en el caso de territorios colectivos... Por eso la comisión de expertos también. Y por eso en el caso de territorios colectivos la duda que se levanta tiene que ver con quienes conforman la fundación, militante de Convergencia Social, y el vínculo directo con el presidente, digamos, que es su repartición la que entrega los recursos, 75 millones de pesos. Es que claro, por eso el tema, aquí no hay en general, a ver, hay muchos fondos que se transfieren con comités evaluadores por evaluación de proyectos, porque si los proyectos cumplen el objetivo o no, y luego obviamente
requisitos para la evaluación de la buena ejecución de los recursos que se traspasan. Ahí también está el vacío, en muchos casos, sobre los conflictos de interés, que en algunos espacios están mejor regulados que en otros. Entonces, una cosa es la evaluación ética que uno puede hacer, y otra cosa es la evaluación en función de si se cumple o no la normativa que regula ese convenio, ese trato directo o esa licitación, ¿ya? Y por eso nosotros lo que hemos solicitado al comité experto es que haga una mirada más amplia y global de la relación entre el Estado y las instituciones sin fines privadas, sin fines de lucro, para ver dónde mejorar y evitar que estas situaciones pasen, ¿ya? Ministra, le quito un minuto. Pero aquí hay distintas situaciones. Hay, por ejemplo, Sí, solo un minuto para abordar un último tema, porque entiendo que su agenda está muy apretada, pero queríamos abordar la situación también respecto a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Las agrupaciones de derechos humanos le han entregado una carta al presidente Gabriel Boric. Se ha suspendido ya la primera actividad que daba el inicio a la serie de actividades planificadas de aquí hasta el 11 de septiembre o al mes de septiembre. Y todo esto por la figura de Patricio Fernández en particular. ¿Cómo interpretan ustedes esa decisión que adoptaron algunas organizaciones de derechos humanos de marginarse mientras Fernández esté a cargo de esta planificación que ha hecho el gobierno? Bueno, yo no voy a pretender hablar a nombre de las agrupaciones. Creo que a las agrupaciones de derechos humanos siempre hay que escucharlas, atenderlas, la historia que tienen de lucha, de defensa de la democracia, de demandar, cuando muchos se olvidaron, verdad, justicia y reparación. Y en este año de especial sensibilidad sobre lo que fue la dictadura, el golpe de Estado, para sus vidas personales, familiares, etcétera. Es importante ser cuidadosos y cuidadosas con las palabras, con las formas. Ahora, eso no puede poner en cuestión la posición que tiene el gobierno en esto. Es una y sola, y en eso hemos sido bien enfáticos el presidente. A mí me tocó también, creo el día de ayer, como enfatizar nuevamente y recordar que la posición del gobierno, sea de ministros, funcionarios, autoridades de confianza, es una sola. Y es que nada justifica ni el golpe de Estado ni las violaciones a los derechos humanos. Nada. Porque uno puede tener opiniones políticas sobre un gobierno u otro, tener diferencias políticas sobre un gobierno u otro, que te gustó un gobierno, te gustó menos un gobierno, no te gustó nada un gobierno, pero eso no justifica ni abre posibilidades de relativización a lo que fue un golpe de Estado en nuestro país y lo que han sido las violaciones a los derechos humanos. Entonces, en eso queremos ser sumamente enfáticos, pero obviamente entendemos que pueden haber apreciaciones distintas, que pueden haber críticas, etcétera, de las agrupaciones, y nos interesa, especialmente en este año, pero siempre tener lo mejor de los vínculos con estas agrupaciones que merecen todo el respeto y el reconocimiento en nuestro país. Ministra Vallejo, gracias por su tiempo esta mañana.